La rutina se cortó por Lozano en Montilivi a finales del mayo del año pasado. La era Machín escribió su punto y final. Tras 4 años, el técnico decidió aceptar nuevos retos y abandonó Montilivi por la puerta grande rumbo al Sevilla. ¿Fue un antes y un después en Girona? El club, instalado en primera, había tocado el cielo pero le faltaba consolidarse en la élite. La misión no era fácil, era necesario que encontrara un técnico que lo consiguiera. El dilema estaba servido, ¿qué perfil había que elegir? ¿Cambiar de estilo o apostar por el continuismo? Se tardó pocas semanas en anunciar a Eusebio Sacristán. Un entrenador, a priori, diferente a Machín. Heredó prácticamente la misma plantilla y pese a los intentos iniciales de plasmar su sello y de revolucionar el sistema, acabó entendiendo que, con estos jugadores, más le valía dar continuidad a la misma filosofía de juego que había permitido al Girona rendir por encima de sus posibilidades. Han pasado meses desde que puso el de la Seca sus pies por primera vez en Montilivi. Tiempo suficiente para estar a las puertas de la treintena. Será este domingo, ni más ni menos en el Bernabéu, cuando Eusebio dirigirá su partido oficial número 30 al frente del Girona. Lo hará, precisamente, en su momento más delicado y complejo desde su llegada. Máxime, cuando este fin de semana el equipo podría caer en descenso por primera vez en muchos años. Además, encadena 10 jornadas sin conocer la victoria, no gana en Liga desde noviembre y en los últimos partidos, además de apenas marcar, no ha hecho otra cosa que enlazar derrotas. Números que estropean el todavía corto balance del técnico en Girona. Hasta la fecha ha dirigido 29 partidos, contando Liga y también la Copa del Rey. De todos ellos, solamente ha ganado 6. Sus víctimas, el Villarreal, 0-1, Celta, 3-2, Rayo Vallecano, 2-1, Valencia, 0-1, Español, 1-3, y Alavés, 2-1. Esto significa que una quinta parte de los encuentros de esta temporada han terminado en triunfo. El resto, no. Completan la estadística hasta una docena de empates, además de 11 tropiezos. Añadir una derrota más en su partido número 30, podría ser fatal. Más si el Girona cierra la jornada en puestos de descenso y dependiendo de la imagen y el resultado que se dé en el Bernabéu. Con bastantes días hasta el próximo compromiso, el equipo no recibirá a la Real Sociedad hasta el lunes 25 de febrero, el Consejo podría plantearse un relevo en el banquillo. Nada definitivo, aunque la posibilidad es bien real. Los números de Eusebio, a día de hoy, distan y mucho de los de su predecesor. Pablo Machín, a lo largo de 4 años, dirigió a los catalanes en 189 ocasiones con un promedio de victorias de lo más espectacular, ganó el 43,9% de los partidos.